Hola, hoy es 8 de mayo del 2026 y estoy haciendo este video para poder ayudar a dar a quienes estén interesados un poco de información sobre cómo pueden buscar y valorar información ustedes en relación a ciertas noticias de índole epidemiológico. Para aquellos que no me conozcan, me presento brevemente. Mi nombre es Karina Acevedo, soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Querétaro. Trabajo como investigadora y como docente en la unidad de microbiología básica y aplicada. Doy las cátedras de virología, de epidemiología, de inmunología ecológica y de simbiosis microbianas. Y bueno, esa experiencia en virología, en epidemiología, más mi formación académica, me ha permitido poder, a lo largo desde el 2020, a lo largo de la pandemia y los años posteriores, explicar y tratar de hacer entendibles temas relacionados con virus, con infecciones, con epidemias, con aspectos del sistema inmune, etcétera. Entonces, bueno, voy a compartir esta pantalla para poder hacer un poquito más fácil lo que quiero decir. Así que, bueno, parece un poco de broma, pero es que en realidad a veces parece que esto es así. Una nueva amenaza se cierne sobre el planeta. A menos de que hayan estado ustedes escondidos debajo de una piedra en los últimos días, seguramente han escuchado las noticias en relación a este brote de hantavirus que se presentó en un barco, en un crucero turístico, que zarpó de Argentina hace unos días y que, bueno, pues está sonando en las noticias. Y bueno, un poco atrás quedaron los monos, murciélagos, vacas, gatos y aves, porque desde el 2021, 2022 han estado constantemente pues avisando en las noticias que es posible que haya una epidemia, guión pandemia, de pues el virus del momento, ¿no? Entonces, bueno, el virus de la viruela de los monos o este Pox de los monos fue uno de los primeros que empezó a sonar. Eso es después de SARS-CoV-2. Después hubo varias noticias en relación a un virus que se asocia con problemas hemorrágicos, el Marburg, que está circulando en los murciélagos. Luego fueron los casos de influenza que había sido transmitido de aves a gatos, de gatos a vacas, de vacas al humano, y también en las noticias no cesaban. También más recientemente casos de influenza aviar altamente patogénica y bueno, pues ahora le tocó el turno a los roedores, quienes son reservorios del hantavirus. Entonces, bueno, yo comenté en Telegram, en el chat de Telegram que tenemos, el canal de Akasha Comunidad, que simplemente no tengo ahorita posibilidad en términos de tiempo de dedicarme a hacer toda una presentación, hacer un seminario, hacer escritos sobre el hantavirus y todos los aspectos que normalmente presento y invierto tiempo en explicar. Ahorita simplemente no puedo, es un momento complicado en términos profesionales de las actividades que tengo que hacer. Entonces, bueno, se me hace que dado el que esto parece ser un evento continuo, este surgimiento de distintos microorganismos que nos los avisan con potencial posiblemente pandémico, pues es mejor platicarles un poco de lo que yo sugiero que se puede hacer para uno mismo tener la información y determinar si, pues, vale la pena invertir energía y preocuparnos o no, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con esto. Y lo que yo quisiera es que ustedes construyan, no con esta presentación, sino como consecuencia de aplicar lo que veamos en este video, ustedes construyan la increíble historia de Hantavirus y su abuela de Salvara. Bueno, como les decía, está en las noticias, está en boca de muchísima gente y se reenvía, retuitea, comparte, como ustedes quieran, pues este tipo de noticias, ¿no? Última hora, brote de hantavirus en directo y ahora hay un caso sospechoso en Alicante. Argentina vive una de sus temporadas más letales, incluso La Jornada, ¿no? Hace un día publicó este periódico muy conocido en México, la próxima pandemia
lo que debemos saber sobre el hantavirus. A mí me impresiona porque, bueno, sí, lo están poniendo como una pregunta, pero no es, desde mi perspectiva, inocente la pregunta. En los medios se pueden usar titulares que encausan hacia un objetivo en particular. El de abajo, hantavirus cepa Andes, ¿en qué países de Latinoamérica van más muertes y casos? El uso de la palabra más es importante, ¿no? Porque tiene supuestos que están por debajo, que subyacen y que no necesariamente los tenemos que decir abiertamente, pero quedan claros al lector. Entonces, bueno, solo les recuerdo que esto no es, como dije, único. A lo largo del tiempo hemos visto esto. En el 2025, el virus de Marburg, similar al ébola, infecta a 9 personas en Etiopía, la OMS está preocupada, pide vigilancia urgente, etcétera, ¿no? La viruela del mono, 2024, 2025, pues también nos decían eso, piden estrategia contra contactos, casos van al alza, declaran emergencia sanitaria y ahora estamos con esta nueva amenaza, o eso es lo que parecería, ¿no? Entonces la primera pregunta a mí me parece clave decir y analizar qué están diciendo los medios y cómo lo están diciendo, qué supuestos están haciendo, qué evidencia están presentando. Y tendríamos que conocer qué es de lo que están hablando, ¿no? ¿Qué es? Y también es nuevo, o sea, acaba de surgir o esto es algo que ya estaba. A mí me parecen importantes esas preguntas. ¿Cómo surge esta situación? Y clave, ¿cómo lo están diagnosticando? Si algo hemos aprendido desde el 2020 es la importancia de las definiciones, que se está definiendo como caso, que se está definiendo como un caso positivo, con base en qué supuestos hay, qué validación se ha hecho. Eso es muy importante. Em, si fuera real esto que se presenta en los medios y que están avisando en distintos lugares, si fuera real, ¿a quiénes podría afectar? ¿A todo mundo por igual? ¿O hay ciertos grupos que podrían ser más afectados? Y si fuera real, ¿existe un tratamiento, una forma de prevenir? Ahora, ¿por qué pongo si fuera real? No, no es para que se escandalicen y digan, ah, Karina está diciendo que los medios mienten. No serían capaces. Es más bien un ejercicio, una estrategia interesante para decir, no voy a dar por hecho como real las cosas que leo antes de hacer una valoración y ver, bueno, en qué se están basando, ¿no? Entonces, si fuera real, estas serían preguntas que me parecen importantes. ¿Quién podría ser afectado? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede tratar? Y eso va de la mano con qué evidencia se está presentando y qué tan probable es que lo que digan en los medios sea cierto. Esas preguntas a mí me parecen muy, muy importantes. Y como les decía, cuando analizamos lo que los medios dicen, pues es que están promoviendo, ¿no? Un mensaje de una noticia no tiene que decir, esto se escribe con la finalidad de generar pánico. No, no dicen eso, pero el lenguaje que se utiliza puede ser muy evidente que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a ver una noticia que habla de se suman casos, este va a ser la nueva pandemia, existe preocupación, los médicos dicen sin decir que médicos, ese tipo de cosas, pues son podemos decir, alertas, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Qué dan a entender? Son preguntas muy importantes. Entonces, vamos a ver, ¿no? Como les decía, haciendo una revisión rápida de las noticias en relación al hantavirus, vemos que al día de hoy van 8 casos, no sabemos cómo están definiendo casos, es simplemente con una PCR positiva, es con un análisis serológico, es decir, presencia de anticuerpos, importa que tengan signos o no, no tenemos esa información si entramos a estas noticias, nos dicen que hay 5 confirmados, no sabemos cómo los confirman, que hay 3 muertos, tampoco sabemos si esos muertos se puede de manera inequívoca decir que fue a causa de la infección de hantavirus, y nos dicen también que se infectaron estas personas, no sabemos si todos o un par de personas en Argentina en abril antes de zarpar, ¿no? Entonces, bueno, con base en esto no habría forma de saber si subieron todos estos infectados y eso fue lo que pasó, o subió uno o un par de personas e infectaron a más en el crucero, ¿no? También podemos ver, al poner Hantavirus Noticias 2026, que Argentina dice que ha habido un aumento de 42 casos reportados en lo que va del año, ¿no? Eso es mucho o poco, sin contexto no lo sabemos, ¿no? Podemos ponerle un signo de exclamación y decir, van 42 casos reportados de hantavirus en Argentina, y eso se oye como mucho, pero es mucho en términos de lo que ocurre normalmente cada año. Chile también se mantiene bajo alerta sanitaria desde enero, suman ya, uso la palabra ya, es importante, 39 casos,
con 13 fallecidos. De nuevo, no sabemos cómo se está determinando esa causalidad y esos casos, cómo se definen, lo que representa una letalidad del 33%. Simplemente están haciendo una división en términos de la relación de fallecidos con casos. Y nos dicen que en Alicante hubo un caso sospechoso. Ahora, si entramos nosotros a esa noticia, una de las que vienen hasta abajo, creo que no aparece en la imagen, pero si ustedes siguen hacia abajo, después de poner en Google Hantavirus Noticias 2026, se toparán en algún momento con este, que es el Heraldo de México, que habla de una crisis sanitaria. De nuevo, uso de las palabras, importa mucho. Estos son los países con casos confirmados de hantavirus. Israel se suma a la lista. Y luego dicen, debido a que la enfermedad tardó en detectarse, muchos pasajeros desembarcaron del crucero MV Ondius sin precauciones, lo que pudo originar más contagios en otras naciones, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dicen. Si ustedes bajan y leen, bueno, un condensado de esto es que ha habido casos en Países Bajos, ahí parece casi como un chiste, de entran un británico, un alemán y un neerlandés a un bar. Bueno, aquí están estos casos en Países Bajos, son las nacionalidades afectadas, dicen dos están graves, no nos dan más información. En Sudáfrica un caso confirmado, un británico. Suiza un caso positivo. En Canadá, hasta aquí van casos que tienen que ver con el barco, estaban en el barco. 3 casos en aislamiento, pero ahí pongo un asterisco porque uno de esos casos no viajó en el barco, sino que compartió un vuelo de regreso con los otros dos, ¿no? No sabemos si eran conocidos o simplemente fue un pasajero que estaba en el avión y ahora está siendo considerado un caso. En Francia, 8 ciudadanos no estaban en el crucero, todos estuvieron en vuelos donde había gente del crucero y dicen, uno de ellos tiene síntomas leves, no nos dan información de los otros. Entonces, esos 8 ciudadanos fueron positivos y no tienen síntomas, no sabemos, ¿no? En Estados Unidos nos dice que no hay casos graves, hablan de varias personas, varias puede ser desde 3 a quién sabe cuántas, nos dicen en qué estados, y que todos, esto es muy curioso, todos están en buen estado de salud asintomático. Entonces, en Estados Unidos parece que hay casos de salud. Bueno, en Israel, esto dato es muy importante, nos hablan de que hay un caso infectado con una cepa europea. ¿Por qué digo que es importante? Porque el título de la noticia es Israel se suma a la lista. Si lo analizo con la cabeza fría, digo, ¿qué están dando a entender? Pues que ya está en muchas naciones, ¿no? Técnicamente, conforme a los criterios de la OMS, pues ya tendríamos que decir tenemos una pandemia, porque no importa si es grave o no, lo que tenemos son casos, como ellos los estén definiendo, en muchos países a la vez, ¿no? Y bueno, hasta el Medio Oriente, hasta Israel. Pero el asunto es que esa cepa no tiene nada que ver con la cepa que estaba en el barco. Es decir, están tomando un caso positivo, tendríamos que averiguar si es común que haya, si ha pasado en el pasado, ¿no? Si ha ocurrido, que haya casos de hantavirus de una cepa europea, que no es la cepa del Andes, pero lo están metiendo como si fuera parte de lo mismo. Y al leerlo uno dice, uy, pues esto ya se diseminó por todos lados. Cuidado con eso, ¿no? Con la noticia, digo. Bueno, entonces, si regresamos a esa imagen que les puse primero, como con un mapa mental de lo que a mí me parece que tendría una persona interesada en comprender si esta amenaza es real, si tenemos que preocuparnos o no, etcétera, pues hacia qué es, me refiero a qué conocimiento necesito tener en relación a ese virus o a los hospederos, etcétera, para poder comprender la situación, ¿no? A mí me parece que no es necesario que una persona se vuelva experta en hantavirus para poder entender. Eso sería absurdo, ¿no? ¿De qué nos serviría, por ejemplo, decir, uy, tengo que aprenderme cuáles son las partes codificantes del genoma, es decir, qué genes tiene el hantavirus? A lo mejor eso no lo necesito tener. O saber, por ejemplo, cuáles son las proteínas que están interviniendo en la infección con un roedor. Eso es algo muy especializado, no necesariamente es algo que me va a servir para comprender. Entonces, tengo que ser muy, muy clara en qué información requiero, ¿no? Y la segunda es en dónde lo busco y cómo lo busco. Y eso tiene su chiste, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que sería bueno saber qué tipo de organismo es del que estamos hablando. Y bueno, pues en el nombre viene la descripción, es un hantavirus, ¿no? Estamos hablando de un virus. Y en este momento digo a aquellas personas que digan, pero los virus no existen, pues les invito amablemente a que ya no vean esto, no pierdan su tiempo. Pero aquellos que digan, yo creo que sí, ¿no? O al menos me abro la posibilidad de que sean microorganismos o entidades genéticas
que están, ¿no? Pues entonces continúan viendo esto y vemos la definición, el concepto de virus a ese ente genético, ¿no? Entonces se trata de un virus. A lo mejor me interesaría saber qué hospederos tiene, cuál es la infectividad, ¿no? Es decir, cómo establece una infección, cómo se transmite, qué consecuencias puede haber en términos clínicos, cuál es la epidemiología, desde cuándo se conoce este virus, cuándo empezó a infectar humanos. Todo eso me parecería a mí que serían cosas claves, básicas, para saber si queremos entender esto que los medios nos dicen. Y como les decía, ¿dónde y cómo busco? ¿No? Pues idealmente libros de texto académicos, pero no todo el mundo tiene acceso a libros de virología, libros de epidemiología, libros de inmunología, entonces estoy consciente de que hay limitaciones en ese sentido. Lo segundo sería artículos científicos, ¿no? El asunto es, uno, están en inglés, no todo el mundo se siente cómodo con el inglés, a pesar de que ya hay muchas herramientas para poder hacer traducciones automáticas. Pero sí requieren al menos la comprensión del vocabulario, ¿no? El vocabulario especializado, científico, y eso puede amedrentar a muchas personas. Páginas serias, uy, el uso de la palabra serio es todo un asunto, porque ¿cómo determinamos que algo es serio, ¿no? Bueno, mi primer consejo sería asegúrate que no estén con conflictos de interés, ¿no? Si nosotros encontramos, por decir algo, una página que habla de virus emergentes, virus de surgimiento reciente, y vemos que esa página es creada por o financiada por Pfizer, yo diría que ya hay un conflicto de interés, ¿no? Para mí eso le quitaría el nombre de serio, ¿no? Pero hay otras donde sí podemos buscar ese tipo de información, ¿no? Por ejemplo, yo les recomendaría para aspectos que tienen que ver con virus que busquen en Viral Zone, que pertenece a Expasy, para los artículos científicos que hagan búsquedas en PubMed. Y luego están las páginas de la OMS o la OPS, y no estoy diciendo que sea serio, pero el punto es que nos guste o no, ahí se presentan datos de tiempo atrás de distintas infecciones, de lo que han denominado como brotes epidémicos, entonces nos puede servir como una base histórica importante, ¿no? Y también porque nos parezca adecuado o no, actualmente recuerden que la OMS tiene eh, muchas cosas que ha resuelto junto con los países firmantes en relación a cómo se pueden declarar estos problemas de salud pública, los fakes, ¿no? Que es el acrónimo. Entonces, bueno, lo que diga la OMS, pues es algo que sí nos puede afectar, evidentemente. Entonces, no me parece mala idea que estemos pendientes, ¿no? Y bueno, ProMedMail es una página que tiene registros históricos, bueno, no sé qué tan atrás se va, creo que es 1990, una cosa así, con respecto a distintas infecciones, tanto de bacterias, hongos, virus, cosas no infecciosas, problemas de intoxicaciones alimentarias, todo lo que tiene que ver con brotes epidémicos. El problema con ProMedMail es que hace poco tiempo, un par de años, dejó de ser de acceso gratuito. Ahora, para poder acceder bien a esos datos, necesitas hacer un pago, creo que son $10 al mes. Entonces ya no es tan sencillo buscar ahí, pero bueno, se los pongo por si están interesados en buscar. Y una cosa importante, yo les sugiero que sus búsquedas traten de centrarlas en cosas previas a la fecha en la que se está dando esta noticia. Digamos que es como una especie de filtro, ¿no? Para decir, no me voy a centrar en lo que ahorita se está diciendo, que podría ser tergiversado, sino me voy a lo histórico, cuando no había pues una preocupación como la de ahorita hacia este agente. Entonces, incluso podría ser previo al 2020, que es cuando muchas cosas se pusieron un poco locas en este planeta. Uso de inteligencias artificiales. No importa si yo les dijera, vamos a suponer, eviten usarlas porque la gente les da un trato como si fuera un oráculo, como si fuera un conocedor de la verdad. Eh, Aunque yo dijera eso, sé que la gran mayoría de la gente lo va a acabar haciendo, lo va a acabar buscando. Incluso si alguien ahorita utiliza Google, lo primero que nos sale ahí es la respuesta, el desarrollo del tema que estamos buscando por parte de una inteligencia artificial, ¿no? Y la mayor parte de la gente, me he fijado, se queda ya con eso. Entonces, más que decirles no lo usen, pues aprendan cómo usarlo, aprendan cómo preguntar, ¿no? Entonces, bueno, vámonos por partes. Les dije la información hacia este virus, dónde podría buscar rápidamente. Yo les recomiendo Viral Zone. Voy a dejar de compartir aquí para poder compartir con ustedes la página de Viral Zone y que vean la búsqueda que voy a hacer. Entonces,
Pueden ver aquí la pantalla, estamos dentro de Viral Zone, aquí pueden ver arriba la dirección. Y aquí es muy útil para ver muchas cosas. Incluso voy a quitar esto de 213, que ya es el hantavirus. Me voy directo a la página, viralzone.expasy.org. Y esto es lo que aparece cuando entran ahí. Aquí tenemos un lugar donde hacer la búsqueda. Y abajo nos dice por distintos reinos virales, podemos entrar. De este lado, en morado están los virus de ADN, en verde están los virus de ARN. Pero si ustedes no saben nada de hantavirus, no sabrían en cuál reino entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es escribir aquí hantavirus y hacer la búsqueda. Y nos da 11 cosas que tienen que ver con hantavirus. Aquí está el ortohantavirus. Recuerden que en orto, en todos lados menos en Argentina, orto, bueno, viene del latín, que quiere decir verdadero. Entonces, ortohantavirus son los verdaderos hantavirus. Ahí podríamos entrar, o podríamos entrar aquí a donde dice hantaviridae, que es la familia de virus donde está contenido hantavirus, ¿no? Entonces, podemos irnos aquí a ortohantavirus y aquí nos aparecen varias cosas. Nos dice es un género de virus de ARN de cadena sencilla, ese es single strain, y aquí está el símbolo negativo, es decir, es un virus de una sola cadena de ARN, y va en el sentido contrario a cómo es el ARN mensajero. Eso es lo que quiere decir negativo. Están en la familia Hantaviride e infectan roedores y rara vez humanos. Importante, es raro que infecten humanos, eso se sabe. Cuando llegan a infectar humanos puede causar dos cosas: fiebre hemorrágica con síndrome renal o un síndrome pulmonar asociado a hantavirus. Luego tenemos la imagen del virus, es un dibujo, yo sé, esto no es micrografía de microscopía electrónica ni nada, es un dibujo que trata de representar las partes del virus y cómo se conocen estas, porque se han hecho análisis especializados, proteómicos, genómicos, de micrografías, se ha hecho cristalografía, toda una serie de cosas para poder decir, así es como son estos viriones. Acuérdense que virión es el individual de virus. Y podemos ver que es un virus envuelto, como lo sé, porque, bueno, uno, porque acá abajo dice que es un virus envuelto, ¿no? En la parte de abajo de la pantalla. La forma es esférica, nos dice el diámetro, lo que mide, 80 a 120 nanómetros, y aquí podemos ver en un azul clarito, la envoltura. Esa es la envoltura, y protruyen, salen de la envoltura estas glicoproteínas, así como en Spike, como SARS-CoV-2, Spike es esa glicoproteína, aquí se llaman GN y GC. Son las proteínas que van a interactuar con la célula. Y aquí no es que tenga una colita que sale, es un dibujo que está mostrando uno de los segmentos genómicos. Acuérdense que es de una sola cadena, pero en este caso, a diferencia de SARS-CoV-2, una de las diferencias es que tiene 3 segmentos, cada una de una sola cadena: el segmento chico, el segmento mediano y el segmento grande. Entonces, esas son características, pueden interesarles o no. Yo diría que es importante, porque si alguien dice, no, pues esto es lo mismo que SARS-CoV-2, pues no, no es lo mismo. Para empezar, SARS-CoV-2 es de una sola cadena, pero positivo, esto es negativo, su genoma es diferente, están en clases diferentes, incluso en fila diferente, porque este es negativo, ¿no? Puede ser relevante o no para ustedes. ¿Qué más nos dice? Aquí podemos ver cuál es su hospedero, como les digo, son roedores, ocasionalmente humanos. Nos está diciendo aquí con qué interactúa. Interactúa en la célula con una proteína que se llama beta-3 integrina, y si yo entro aquí, me dice características de esta proteína. Si les interesa, ahí está. ¿Dónde se encuentra? A nivel mundial. Hay muy poquitos lugares donde no se ha reportado el hantavirus. Las enfermedades asociadas en el humano, ahí están esos dos síndromes que les dije. Cómo se transmite: a través de contacto con orina, saliva, también ese es, aunque aquí no lo dice, de roedores. En particular, la variante Andes, que está en el cono sur de nuestro continente, se puede transmitir, puede, es la palabra clave, de humano a humano. Ahorita veremos qué tan común es eso. Vacuna, ninguna, es lo que ponen aquí en la página. Fármacos antivirales, dicen de manera experimental, favipiravir, un fármaco que se ha usado para ver si esto disminuye la replicación viral. Básicamente es esto. Ok, dejo de compartir, me regreso a la presentación un segundo. Y bueno, no les puedo preguntar si se está quedando claro, porque esto lo voy a transmitir después. Espero que sí. Es muy sencillo lo que estoy diciendo. Y ahora nos vamos al uso de las IAs. Y ahí, más que decir, no hay que usarlas, como les digo, es saber si lo vas a usar, ten claro lo que le quieres preguntar y cómo le quieres preguntar.
y no te quedes con lo que te dice como si eso fuera la verdad. Indaga más de en qué se está basando para decirte. Entonces vuelvo a dejar de compartir aquí y voy a compartir otra vez Internet. Entonces nos vamos a ChatGPT y yo ya hice algunas preguntas para que fuera esto más sencillo. ¿Qué es el hantavirus? Una pregunta muy sencilla y nos dice qué es. Y tiene que ver con lo que ya les dije, ¿no? Normalmente viven ciertos roedores, puede infectar a las personas, no está mintiendo. La palabra puede tiene mucho campo. Puede, sí, sí, puede, ¿no? Nos habla de lo que hay en América, este síndrome pulmonar por hantavirus, mientras que en Europa y Asia suele ser más este síndrome hemorrágico renal, cómo se transmite. Aquí dice, puede ocurrir al tocar superficies contaminadas y luego la cara. Sí, pero allí podríamos indagar a qué se refiere exactamente, porque aquí parecería magia, ¿no? Tocó algo donde están los viriones, posiblemente en orina de un ratón, y luego me tocó el cachete, la mejilla, y ya con eso, pues no, no es así. Tendría que haber un contacto adecuado con células donde haya la posibilidad de que repliquen. Entonces, habríamos que ver en qué se basa. Nos dice que los reservorios son ratones, y sí, son ratones silvestres, de hecho, los que están en el campo, este ratón ciervo le llaman, pues justo aquí está, el ratón venado, ciervo. Nos marca síntomas, esto quiero que pongan atención, dice los síntomas iniciales y lo que puede pasar después, ¿no? Y me gustaría que vieran esto y se pregunten, si fuera el año 2020, 2021, 2022, ¿qué dirían los médicos que es? Ahora que las noticias están enfocadas en esto, si alguien aparece con estos síntomas, los médicos van a decir que es. Bueno, eso es importante. ¿Dónde hay? Nos dicen en qué casos. ¿Cómo se previene? Pues evitar contacto con los roedores y los desechos de los roedores. Nos dice que no hay un tratamiento como tal, más sintomático, ¿no? Si la persona tiene baja oxigenación, oxígeno, ¿no? Ese tipo de cosas. Esa es una pregunta y podría decir, bueno, me quedo con esto y me quedo con la idea de que sí puede infectar humanos, ¿no? Y sí, sí puede, pero ¿qué tan frecuente o qué tan probable sería? Entonces vamos a poner esta segunda pregunta. ¿Qué tan frecuente es la transmisión exitosa de hantavirus de roedor a humano? Y nos dice es relativamente poco frecuente. Es decir, no es común que incluso exponiéndote te contagies, ¿no? Incluso en aquellos lugares donde el virus está circulando en la población de roedores del lugar, ¿no? Nos vuelve a decir cómo es que se puede haber ese contacto, tiene que haber virus viables en la orina, esa es saliva, o donde están estos roedores, porque hay estos elementos, no hay orina, ese sí saliva también, en donde hay nidos de roedores. Obviamente, si esto es cierto, pues entonces si yo hago actividades que incrementan el que haya aerosoles, porque barro y entonces se levantan partículas de heces, por ejemplo, pues habría más riesgo. Y vean esto, en términos epidemiológicos, en América, el continente americano, hay cientos de casos al año, a pesar de que hay millones de personas que viven en áreas donde hay roedores y donde está el virus de manera endémica. Eso es importante, ¿no? En Estados Unidos, la CDC ha registrado menos de 1,000 casos acumulados de este síndrome de enfermedad pulmonar por hantavirus desde que empezaron a verlo en los 90. Es decir, sí ocurre, pero es poco. Es poco porque no es común que se transmita adecuadamente de un roedor al humano. ¿Por qué? Porque no nos parecemos tanto a un roedor. Las proteínas con las que interactúa este virus difieren mucho entre un ratón y nosotros, entonces les cuesta mucho trabajo, además de otras características que tenemos en cuanto a temperatura y otras condiciones, ¿no? Entonces no se transmite fácilmente y además la transmisión entre humanos es extremadamente rara. La excepción, ponen aquí bien documentada, vamos a ver qué también documentada, es el del virus Andes. No es otro virus, es un tipo de hantavirus, una cepa de hantavirus que está en el cono sur. Dicen, es una excepción bien documentada, donde se han observado algunos brotes con contacto estrecho y prolongado entre personas. Aún así, sigue siendo una transmisión limitada y poco eficiente. ¿Y qué nos pone como cita? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esa es una. Nos dice, otra cita es una noticia que está en El País. Eso no es una cita válida desde un punto de vista científico. Y luego otro del país, cómo se ha transmitido y nos vamos hacia esa noticia muy, muy reciente, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa si pregunto lo mismo, pero ya no de roedor a humano, sino de humano a humano? Y nos dice muy poco frecuente, ¿no? De hecho, solamente ese hantavirus cepa Andes, que es el que está en el cono sur, Argentina y Chile, ha demostrado transmitirse de forma convincente. Qué curiosa palabra para elegir. Y que nos dice, nos da dos referencias, la OMS
y esta publicación. Ahorita veremos qué pasa con esa publicación. Dice, incluso con el virus Andes, el contagio interpersonal ocurre sobre todo si hay un contacto muy cercano y prolongado, convivencia en el mismo lugar, parejas íntimas, cuidado de pacientes, etc. No se comporta como COVID, como sarampión. Dice, la transmisión de humano a humano es ineficiente o limitada. Pues claro, porque este es un virus que circula en roedores, de hecho, lleva mucho tiempo circulando en roedores y le cuesta mucho trabajo ser eficiente en su replicación en humanos. Y de humano a humano, peor aún, no funcionaría. Bueno, nos dan los otros datos útiles. Dicen un médico chileno dijo, estima, no, eso no es una publicación, ¿no? Es un comentario personal. Estima que los contagios representan de humano a humano, 2 al 5% de los casos que hay de infección de hantavirus. Es decir, que del 98% al 95% de los casos serían de roedor infectado a humano, ¿no? Nada más. Y además, acuérdense que estamos hablando de pocos casos, cientos de casos al año, ¿no? Así que puede transmitirse de forma excepcional. Bueno, entonces vámonos a decir en otra página, dado que no es frecuente la transmisión de hantavirus de humano a humano, ¿cómo se explicaría este brote en el crucero que zarpó de Argentina? ¿No? Porque parecería que no tiene sentido. Dadas las tasas típicas de infección, es parsimonioso que planteemos que hubiera subido al barco una persona o más infectadas que estuvieran en la etapa sintomática o prodrómica, pero que se infectaran más de 7 personas a partir de esta. ¿Por qué digo eso? Porque parece que hablaban de 8 casos en el barco. Excede la tasa de contagios esperada. Y luego además, comento ahí, el hecho de que hay personas ahora que estuvieron en los vuelos, ¿no? ¿Cómo se explicaría esto? Y entonces, bueno, yo les invito a que ustedes hagan una pregunta así y vean la respuesta. El caso es que nos dice que hay varios puntos que podrían parecer que es más inexplicable y nos habla de que no es imposible, que hubiera saltado lo de con los contagios. Sí, o sea, léanlo con calma ustedes haciendo una pregunta semejante, pero siempre pregúntense en qué se está basando, en qué se basa para decir esto. Bueno, me voy aquí. Y le digo, ¿podrías compartirme el enlace o datos para que busque un artículo en el que se hable sobre la transmisión de hantavirus de humano a humano en contactos estrechos? Y me dice, esta revisión, una revisión no es un artículo científico experimental o que hace un análisis, desafía una hipótesis en ese momento. Hacen un análisis de lo que se ha publicado. Y es evidence, o sea, es decir, evidencia de transmisión de humano a humano de hantavirus, una revisión sistemática, está en la revista de enfermedades infecciosas, es una revista arbitrada, es decir, otros científicos leen lo que se manda ahí, determinan si tiene buenas bases para ser publicado, y vean lo que dice. Concluye que la evidencia global no es sólida para transmisión humano-humano generalizada, reconoce que podría transmitirse en algunos escenarios de contacto muy cercano. ¿Okay? Y luego nos dice, como punto 2, nos da el mismo estudio. Si ustedes entran aquí, es exactamente lo mismo que si entran aquí, solo que es desde otra plataforma. Y dice, es posible, pero rara, pues claro, porque es lo mismo que lo de arriba. Y luego aquí nos da el mismo, ¿okay? Evidencia resumida, mismo artículo. A ver, vamos a entrar aquí a este. Es el mismo, evidencia de transmisión de humano a humano. Bueno, eh, así que solamente nos está dando un artículo que es una revisión y que concluye que no pasa fácilmente, es limitado, ¿no? Entonces, en realidad no me está contestando lo que ha ocurrido. Pero además, bueno, estas inteligencias artificiales siempre te hacen propuestas como de te puedo dar más si quieres y hasta nos dice que podrían ayudarme a encontrar estudios sobre el brote de Argentina que hubo en el 96 o 2018-19. Y eso me parece importante en el contexto actual porque harían parecer que esto es algo tremendo lo que está ocurriendo, aunque ha habido en otros momentos, ¿no? Sin que uno se estrese demasiado. Bueno, aquí está el artículo. Creo que vale la pena que se vea aquí, porque si nosotros entramos, sé que esto está en inglés, pero si se dan el tiempo de buscarlo, este artículo, pueden ver que hay un riesgo crítico de sesgo, muy crítico ese sesgo. Es decir, es muy improbable que se dé una transmisión de humano a humano. No estoy diciendo que sea imposible, pero es poco probable y hay mucho sesgo en los estudios, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, aquí está ese artículo, lo pueden buscar de la otra vía que la dio, es el mismo artículo, ¿no? La conclusión, el balance de la evidencia no apoya el que digan que hay transmisión de esta cepa de hantavirus, el Andes, de humano a humano,
Se requieren estudios bien diseñados de corte y de estudios de caso control para controlar la coexposición a roedores. Es decir, ¿cómo sabes que fuiste contagiado por un humano y no por un roedor? ¿De acuerdo? Eso a mí me parece importante. La misma inteligencia artificial está usando como evidencia de que sí pasa, ¿no? Algo que dice es improbable que pase. Bueno, no imposible, pero improbable. Vale, voy a dejar de compartir y me voy de nuevo a la presentación. Ok. Y ahora podemos irnos a PubMed, ¿no? Esta base, este archivo de datos científicos donde uno puede hacer búsquedas ya para encontrar artículos, artículos de revisión o artículos experimentales, ¿no? Bueno, entonces, dejo de compartir para irnos ahí a PubMed. Denme nada más un segundo, por favor. Y aquí nos vamos. Aquí está. Entonces, en PubMed, esto es lo que les aparece. Aquí arriba pueden ver la dirección. Y lo importante en PubMed es decir, ¿cómo hago la búsqueda? Vamos a hacer un experimento. Si yo pongo hantavirus, me van a aparecer miles de artículos. ¿Por qué? Porque mi búsqueda es demasiado abierta. Hay 5.406 artículos que tienen la palabra hantavirus en algún lugar del artículo, en el título, en el resumen o en el artículo como tal. Y podemos ver desde cuándo empezaron a verse casos. Voy a ir para acá. No casos, sino publicaciones. Si yo me voy aquí, vemos, por ejemplo, que en el periodo del 59 al 70 hubo 3 cosas, nada más. El más antiguo está hablando de un virus de fiebre hemorrágica epidémica, ¿no? No mencionan el nombre de hantavirus, que ahora sabemos que lo es, desde 1959, ¿no? En el 59 también, en Buenos Aires, aquí vemos virus hemorrágico, es decir, todavía no están usando el nombre, pero está haciendo referencia a eso. Si nos vamos aquí, vamos a irnos de esta manera, el 79, ya empiezan a hablar de los hantavirus, y son distintas cosas que se están viendo, vamos a ver de todo aquí, pero es demasiado abierto. ¿Realmente creen ustedes que serían capaces de leer para entender lo que está ocurriendo ahorita y valorar si es real o no? Leer 5.392 estudios y comprenderlos? Yo digo que no, nadie podría. Entonces, bueno, vamos a ponerlo un poquito más acotado y para eso usamos indicadores booleanos, que son and, que quiere decir y, or, que quiere decir o, y not, que quiere decir no. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, quiero que busquen hantavirus, pero que no tengan nada que ver con COVID. Vamos a ver si eso baja el número de estudios. Y vemos que con esa búsqueda baja un poquito, no mucho. Quiere decir que no hay muchos estudios que usen las dos palabras. A lo mejor yo quiero ver hantavirus y quiero, y como va a ser una frase, lo voy a poner entre comillas, human to human, o quiero que vean qué hice aquí. Quiero que busque hantavirus y transmisión que tenga humano a humano o humano-humano, porque son dos formas en que podría venir. Y quiero que vea and transmission. Obviamente se tiene que escribir en inglés, lo siento, no tengo otra forma de hacer esta búsqueda. Ok, vamos a ver qué nos dice. Y ahí fueron 30 ya es más manejable, ¿no? Y el primero, digo, no han perdido tiempo en publicar esto, apenas son unos días, pero ya tenemos en la revista British Medical Journal esta noticia, ¿no? Podemos ver dentro de esos 30, por ejemplo, aquí, transmisión de humano a humano del virus Andes, pero en un estudio que usó como modelo a hámsters sirios, ¿no? Entonces no es exactamente en humanos. Podríamos ver ahí lo que dice. Podemos ver que es un estudio modelado. En el 22, una visión global sobre el contagio de hantavirus en humanos, una revisión, etcétera, ¿no? Es decir, ya se vuelve un poco más. Podríamos ver hantavirus y, no sé, a lo mejor quisieran ustedes saber si ya hay vacunas. Es más, quieren saber si hay vacunas, entre comillas, de ARN mensajero. Vamos a ver. Y resulta que hay 20 cosas. ¿Hay 20 vacunas? No. Hay 20 estudios que están de una u otra forma refiriéndose a eso. Por ejemplo, aquí esto de este año,
están usando una vacuna de ácidos nucleicos, no sé si sea de ARN, supongo que sí, de hecho aquí abajo dice, sí, sí es de ARN con nanolípidos, muy semejante a Pfizer y Moderna de COVID, estabilizado la glicoproteína, esos piquitos rojos que estaban en la imagen que les mostré, que genera respuestas de anticuerpos neutralizantes después de activar centros germinales. Es lo que dice el título. Si entráramos ahí, veríamos que es un ensayo preclínico en ratones, ¿no? Bueno, aquí hay esta es una revisión que está hablando de desafíos y avances en el desarrollo de vacunas para ortohantavirus del año pasado, ¿no? Y podríamos decir, ¿cuándo empezaron a preocuparse por vacunas de hantavirus? A ver, es más, con el mRNA, que es la tecnología que sabemos que ahora está usándose. Vamos a ver desde cuándo. Entonces, a ver, ¿a poco desde 1990 había? Vamos a ver qué es lo que había en 1990. Y pues no, realmente no. Ahí vemos propiedades del genoma de este virus, que es un hantavirus, no tiene nada que ver con vacunas. ¿Qué digo con esto? Que no siempre lo que ustedes buscan con eso va a referirse a lo que están buscando. Cuidado con eso. Vámonos a estos otros años, que sería a poco en el 2000 ya estaban hablando de esto, entre el 2000 y el 2017. Vamos a ver. Se pasmó un poco. Hay 8 cosas aquí. Y no, bueno, aquí estaban haciendo una vacuna. Dudo que sea con ARN mensajero, tendríamos que verlo. Eh, de hecho, es basado en otro virus, el virus de estomatitis vesicular, que protege a hámsters. Eso cuando lo estaban haciendo en el 2011. Eh, entonces, bueno, pueden ustedes ver esto y pueden decir, no, no, yo quiero ver más recientemente. ¿Cuándo se dio este interés desbordado? Vean ustedes nada más esta gráfica. El incremento muy marcado fue en 2024, 2025, con 3 artículos cada vez, y ahorita ya llevamos uno, ¿no? Entonces, ustedes aquí dense el tiempo de buscar, pero lo clave es decir, ¿cómo hago mi búsqueda? ¿Qué no quiero buscar? ¿Qué palabra quiero quitar? ¿No? Eh, Podrían decir, yo quiero buscar hantavirus y eh, compuestos compuestos naturales, quizás, para un tratamiento. Vamos a ver, no sé. Dice que no hay nada. Vamos a ver natural and treatment. Ya no lo busco como una frase, sino como 3 palabras. Y ahí encontré 84 cosas. No, no todo significa que es exactamente lo que estoy buscando. Ahora, aquí me salió algo interesante. Muy convenientemente, el día de ayer publicaron en Nature una opinión acerca de que el hecho de que no haya vacuna para este hantavirus, ¿qué es lo que significa para brotes futuros? Bueno, sin comentarios. Pero, por ejemplo, podemos ver algunas cosas interesantes. Aquí algo que estaba utilizando unos derivados de una planta como un agente en contra de hantavirus, ¿no? No conozco esto, tendríamos que ver de qué trata. ¿Qué más? Que como pueden ver, muchas cosas no tienen que ver con lo que están buscando, ¿no? Eh, no, nada de esto. Inmunoterapéutica contra hantavirus. Sigamos avanzando. Aquí, por ejemplo, aquí dicen el puerarín. No sé qué sea puerarín, vamos a ver. Es un agente potencial terapéutico contra tanto SARS-CoV-2 como hantavirus. Entonces podemos ver aquí de qué se trata, vemos el resumen, lo único que hice fue entrar en ese enlace y nos dicen que usaron farmacología y bioinformática para ver el papel farmacológico potencial de distintos aspectos de la puerarina. Y bueno, ustedes tendrían que abrir una nueva página para ver qué es la puerarina, yo no lo sé, habría que buscarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que están viendo más o menos por dónde va el asunto de las búsquedas, hacia lo que ustedes determinan que les parece importante comprender, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como clave es siempre cuál es la cadena de búsqueda que estoy haciendo y utilizar los indicadores booleanos and, or y not. Y ustedes ahí determinan. Y si dicen, esta parte es muy complicada para mí, bueno, pues entonces no hagan esa búsqueda, ¿no?
Entonces, bueno, hemos visto estos aspectos. No voy a centrarme en cada una de esas porque no tengo el tiempo en este momento para hacerlo. Ustedes pueden buscarlo. Lo único que sí les adelanto es cómo lo están buscando, cómo lo están diagnosticando, es a través de, sobre todo, RT-PCR, es decir, algo muy parecido a lo que se hizo para SARS-CoV-2 y que se está igualando presencia de ese fragmento genético con enfermedad, cosa que ya he explicado muchas veces porque es incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar en esto, quiero compartirles una cosa más en relación a cómo pueden hacer algunas de las búsquedas. Y quería compartir con ustedes esto. Es interesante que si ustedes ponen esto, algunas búsquedas así en Google, incidencia de hantavirus en humanos en el mundo desde 1990, ven que les dije que siempre les aparece ahora la inteligencia artificial, vámonos con eso si quieren, y nos dice que ha mostrado una distribución geográfica y clínica con un estimado de entre 10.000 y 100.000 infecciones anuales en humanos. Ok, entonces, ¿por qué nos estamos preocupando así ahora? Porque nos dicen que lo hagamos en realidad y por la forma en la cual están estableciendo estos diagnósticos. Pero bueno, eh, nos dicen aquí dónde están los mayores casos, de nuevo el Cono Sur, acuérdense que está ese del Andes, aunque ya les mostré que la única evidencia de transmisión humano-humano tiene mucho sesgo, ¿no? O sea, esa revisión sistemática nos dice, cuidado con eso. Eso era importante. Ahora, esto lo encontré aquí adentro cuando bajé ya a las distintas cosas que tenemos aquí de opción. Busqué varias y esta la elegí porque dice una cosa bastante interesante. Es el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo. No la conozco, no sé qué sea, pero me llamó la atención lo que dice hasta abajo. Está hablando de hantavirus. Pero dice hasta abajo algo bien interesante, ¿no? Sobre el conocimiento indígena navajo, donde ellos conocían este virus. Es decir, sabemos que es bastante viejo este virus. Ha interactuado con el humano desde hace mucho. Y que en la tradición oral de hace cientos de años había dos cosas claves. Atención donde pones la nariz y el aire que respiras. Pues claro, porque si en las heces, en la orina, en la saliva de los roedores silvestres puede haber estos virus y si están viables puede llegar a infectar al humano, pues entonces ten cuidado que no estés respirando esas heces, ¿no? Y por otra parte, no desordenes el hábitat de los roedores. Dice ahí en represalia ellos contagiaron una infección grave. No hay represalias aquí, más bien es al alterar el hábitat, mueves a los roedores, los obligas a moverse del lugar. Si, por ejemplo, me pongo yo a hacer un sembradío en donde antes era terreno silvestre, voy a provocar un movimiento de esos animales y es muy probable que haya más interacción entre el humano y ellos y eso es lo que pasó justo en la región de Junín, en Argentina, cuando hubo estos brotes de hantavirus, ¿no? Así que me pareció interesante, ¿no? Incluso eso nos puede dar mucha información. Ahora, si yo entro a la OMS y pongo hantavirus, me aparece esto, ¿ok? Pero quiero que vean la fecha. Esto fue actualizado por la OMS el 6 de mayo del 2026. ¿Y por qué importa eso? Porque esto ya está contaminado, digamos, con la noticia actual. Entonces, si yo quiero buscar cosas de antes, y entonces me meto a Google, vamos a hacerlo aquí para que vean. Vamos a poner hantavirus, OMS, pero me voy a herramientas y digo, no quiero que sea todo el tiempo. Yo quiero que me lo busques aquí desde, ¿cómo ven si entramos al 1 de enero del 2020? Entonces, aquí ya es 2019. O sea, no me debe de dar nada más reciente. Si yo entro aquí y digo, genial, enfermedad por hantavirus, quiero verlo. Y aquí me aparece. Entro y ya lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? ¿Qué está distinto ahí con respecto a lo que ahora podemos ver? Solo lo dejo de esa manera, me parece importante. Ok, ¿qué más quería enseñarles? Esto es una publicación de una universidad de los Estados Unidos que fue publicado en marzo del 2009. Este tipo de cosas es clave porque no está, digamos, contaminado, uso esa palabra en términos muy relajados,
con lo que está pasando actualmente, porque es lo mismo que ocurrió durante la pandemia. Acuérdense que se cambió la definición de vacunas, se cambió la definición de inmunidad, es decir, de repente decidieron que la inmunidad natural no existía, se inventaron términos de inmunidad híbrida, se contamina mucho, nuestra comprensión es más fácil si nos vamos unos años atrás. Así que eso me parece muy importante que ustedes lo comprendan. Ok, dejo de compartir aquí y me voy a la parte final de lo que quiero decirles en esto. Listo. Entonces, bueno, estamos aquí con esto, este mapa mental que les puse. Para mí, el que ustedes lograran investigar y contestar este tipo de cosas, pues les va a dejar una mayor comprensión acerca de cómo evalúan lo que están diciendo los medios. Están presentando evidencia que es contundente de que sí está pasando algo y si ustedes valoran que sí, entonces, ¿cómo me puedo yo proteger, prevenir? ¿Qué debo de hacer? ¿Estimulo a que esté óptimo mi sistema inmune? ¿Qué micronutrientes me están faltando? ¿O sigue mi salud igual de mal y descuidada que antes de la pandemia? Solo ustedes pueden responder ese tipo de cosas, ¿no? Em, entonces, mi recomendación es aprendan a buscar, a filtrar, a cuestionar. Eviten caer en sesgo de confirmación, eso es muy común. Todos lo tenemos de cierta manera. ¿A qué me refiero? Eviten buscar de manera que confirmen lo que ustedes creen que es cierto. Por ejemplo, si ustedes dicen, es que yo siempre leo lo que dice fulano de tal porque dice aquellas cosas con las que yo coincido. Si lo dice mi ídolo, entonces es cierto. Y eso es un problema, porque entonces estamos cayendo en este sesgo de confirmación donde solo escuchamos lo que refuerza lo que ya creemos y bueno, está ignorando el hecho de que sus ídolos, los que sean, se pueden equivocar, por supuesto. Así que revisen las fuentes de lo que se dice, sin importar quién lo dice, revisen las fuentes siempre. No se queden con lo que dicen los fact checkers, sean críticos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner este ejemplo. Pfizer ya desarrolló una vacuna contra hantavirus. Eso se está escuchando mucho ahorita en muchos medios, ¿no? Por ejemplo, podemos ver esto que fue recompartido en el canal de Telegram de Laura Boli y pone es de hecho de Nicolás Hulscher, que ha sido muy activo durante la pandemia de COVID y nos pone la impresión de un artículo que habla de la seguridad e inmunogenicidad de un virus de ADN, digo, perdón, de una vacuna de ADN para el hantavirus Andes sin usar agujas, ¿no? Sí, es decir, es como han estado desarrollando eso. De hecho, con Bill Gates desde hace mucho tiempo, la tecnología que no tiene agujas es como con una pistolita que inyectan, ¿no? Bueno, están hablando de un ensayo de fase uno. ¿Ese artículo existe? Sí, claro, existe. Ustedes lo pueden buscar. Busquen así tal cual. Esto que está aquí, seguridad e inmunogenicidad, pónganlo tal cual en Google y les va a aparecer el artículo. Y lo que está compartiendo Laura Boli de Nicolás Hulscher dice que el ejército de los Estados Unidos ya hizo este ensayo clínico con la cepa Andes, que es justo esta cepa de hantavirus, una inyección de terapia génica basada en ADN. Es exactamente esta cepa que está asociada al brote del barco y que el 98% de las personas sufrieron efectos adversos. El plásmido de ADN, que es el que se mete con la información genética en las células, fue generada en el Laboratorio de Seguridad Nivel 4 de Fort Detrick, que es del Ejército de los Estados Unidos. Bueno, si entramos a ese artículo, vemos que no está mintiendo Nicolás Holscher, el 98% aquí, son 47 participantes, que corresponde al 98%, tuvieron efectos adversos, cualquiera, ¿no? Que puede ser fiebre, eritema, les dolía el brazo, etcétera. Nada más. ¿Eso qué implica? Mucha gente lo podría tomar como el 98% de los que están recibiendo esto mueren. No, para nada. O tienen efectos tremendamente altos. No, tampoco. ¿Estoy diciendo que es bueno? No. Estoy diciendo, analicen lo que ahí dice. ¿Cómo determinaron esta seguridad? Bueno, si ven en el artículo, en la parte metodológica explica que la seguridad la vieron observando durante 7 días y luego durante 28 días. Nada más. Entonces, de hecho, en el artículo sí dice que una persona que desarrolló un efecto, bueno, le ocurrió un evento de rhabdomiólisis, se destruyó el músculo, es algo muy severo, y dicen, pero no tuvo nada que ver con nuestra vacuna. ¿Por qué? Porque ocurrió muchos días después de esta fecha. Cuidado con eso. ¿Eso significa que no está asociado? No, no lo significa. Entonces, sí, esto es una de las vacunas que ya se estaba generando. Este artículo es del 2024, si no estoy equivocada, ¿no?
Y luego podemos ver, si buscamos en la oficina de patentes de los Estados Unidos, que se puede buscar, sí, sí hay vacunas de ARN mensajero contra hantavirus que fueron registrados, la patente, y esto fue registrado desde el 2022. Entonces, sí, sí, ya están desarrollándolas. ¿Eso quiere decir que ya están autorizadas? No, quiere decir que si la OMS determina que esto es un fake, un evento de interés público en términos de su afectación a la salud pública, entonces se podría justificar darle esta autorización rápida, como se hizo en el COVID, para este tipo de productos, es lo que significa. Ahora, otra de estas cosas que vale la pena que ustedes investiguen en lugar de solo retuitear, ¿no? Una de las cosas que se está diciendo es que está listado el síndrome respiratorio de hantavirus como un efecto adverso de las vacunas de Pfizer. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, esto no conozco a esta persona, pero es uno de los que han estado reenviando, que dice que está en el documento de 38 páginas de Pfizer, que fue donde hablan de eventos adversos que están buscando en el estudio de postmercadeo de la vacuna de Pfizer contra SARS-CoV-2, de esos 1,200 y tantos efectos adversos que están listados, ¿no? Es lo que dice. Y sí, efectivamente viene aquí infección pulmonar causada por hantavirus. Entonces, uno tendría que decir, ¿cómo? ¿Qué es lo que implica esto? Que la vacuna de Pfizer causa hantavirus, hay quienes lo están tomando de esa manera y dicen, no, bueno, pues entonces eso es lo que significa. Y entonces las personas que están siendo diagnosticadas en realidad es porque fueron vacunadas, ¿no? Es un poquito más complejo que eso. ¿Por qué? Porque voy a dejar de compartirles esto, a ver si logro compartir ahorita lo que quería. En un segundo. Creo que aquí lo tengo. Un segundo. Sí, aquí está, ese es el documento. Este documento se los puedo compartir si quieren. Habla de justo el análisis acumulativo de los reportes de eventos adversos después de haber sido autorizados acuérdense que el nombre del reactivo del ARN mensajero de Pfizer es BNT162b2. Y aquí es donde ustedes pueden hacer esa búsqueda. Si yo hago la búsqueda para ver si es cierto lo que dijo esta persona, vamos a ver, hantavirus. Y sí, ahí está. En la página 4 aparece hantavirus, infección pulmonar. ¿Eso quiere decir que eso ocurrió? O sea, es decir, ¿detectaron que gente vacunada tenía eso? No. Esta es la lista de los eventos adversos que consideraron de interés especial para buscar en la gente. Eso es lo único que significa. Y ojo que yo no estoy disculpando en lo más mínimo este producto. Quienes me conocen saben que de ninguna manera considero positivo este producto. Todo lo contrario, ¿no? Pero hay que entender lo que dice, porque si no caemos en decir cosas que no son ciertas. Y ahí es donde pueden decir, bueno, estas personas están diciendo barbaridades, ¿no? Entonces, no tenemos nosotros nada en que basarnos para decir quienes recibieron esta vacuna entonces desarrollan hantavirus. No. Lo que sí sabemos, ahorita no me da tiempo volver a explicarlo, pero lo he hecho muchas veces, es que en muchas de las personas que recibieron estos productos tienen afectación a su sistema inmune. El sistema inmune no funciona bien, puede ser hacia ser excesivo o hacia ser muy bajito por distintos mecanismos, y entonces eso les vuelve más susceptibles si se enfrentan a algo a enfermar, ¿no? Eso es lo único que podemos decir al respecto. Y por último, vuelvo a compartirles aquí. Por último, esto, ¿no? Unos días antes de que ocurriera este brote, se hizo un simulacro de un brote de hantavirus en un barco. De nuevo, reenviado de la página del canal de Laura Boli. Dice, 2 semanas antes de que la noticia de hantavirus saliera, la OMS hizo el ejercicio Polaris 2 del 22 al 23 de abril del 2026. Las similitudes son impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que hacer una búsqueda para ver si es real esto, ¿no? Es decir, si hubo este ejercicio, entonces vamos a hacerlo. Dejo de compartirles y vuelvo a entrar aquí para ver si existe. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Simplemente puse Polaris 2, Organización Mundial de la Salud, es decir, World Health Organization en inglés, y sí pasó. Es un simulacro de 2 días que fue realizado por la OMS del 22 al 23 de abril, donde estaban viendo qué tan preparados estarían a nivel global contra una bacteria, no un virus, una bacteria, pero sí es interesante que lo hayan hecho así, que se inventaba esa bacteria y que se está diseminando rápidamente. ¿Por qué es curioso? Bueno, no sabemos si incluyeron o no incluyeron
lo del barco, como dice esto, con esta información no lo tenemos. Vamos a ver si es cierto. Polaris 2, Organización Mundial de la Salud, ship. No, no parece estar ahí. Me regreso acá. Y podemos entrar directamente a la página si quieren. ¿Qué es lo que dicen aquí? El ejercicio. Fíjense, aquí dice, el Polaris 1 fue el año pasado y era un virus ficticio, ¿no? Polaris 2 es de una bacteria. Estoy tratando de ver si habla, como dice esta mujer, si tenía que ver con un barco. No veo nada que diga que tuviera que ver con un barco. Eso no quiere decir que no sea, simplemente no lo veo. Habríamos de darnos el tiempo para buscar con más detenimiento eso. Pero, pues en esencia, lo que podemos decir es, sí, sí es curioso que justo antes de que esto ocurra, hagan un ejercicio de simulación. Em, no sé si esto es cierto, lo de, como les digo, que se hubiera dado en un barco, voy a buscarlo, pero sin duda alguna es extraño que cada vez que hacen estos simulacros hay un surgimiento de algo cada vez, ¿no? Sin ningún tipo de reserva. Entonces, bueno, esas cosas sí se tienen que tomar en cuenta en la apreciación de la noticia, ¿no? Para mí esto es sumamente, pues no sé si la palabra es sospechoso, pero a mí me hace definitivamente decir, yo no comulgo con esto, en lo más mínimo. Entonces, bueno, tengan cuidado con muchas cosas. Por ejemplo, esto me estuvo pasando ahorita que estaba preparando para hacerles el video. Estaba haciéndole preguntas a ChatGPT, él me decía una cosa y yo le refutaba y paraba. Y me decía, la página está teniendo un problema. Me pasó varias veces. Cada vez que yo refutaba lo que decía, me pasó esto. Tengan cuidado. Y con lo otro que les dije, ¿no? Resulta curioso cuando buscan páginas de la OMS y les dice, no, esto ya no está o está temporalmente disponible. También eso creo que ayuda a sumar y atar cabos con relación a lo que está ocurriendo. Así que bueno, espero haberme explicado, espero que este material que generé les sirva de algo, porque como dije, es improbable que esto termine aquí, ¿no? Si esta situación no evoluciona en las noticias y en quienes están empujándolo, bueno, no evolucionará si las personas dejan de tener un miedo y una aceptación ciega a lo que se les dice. Si es así, entonces esto no va a pegar. Si la gente se empieza a decir, no, yo quiero ir y hacerme pruebas de PCR porque resulta que me duele el cuerpo y dijeron que eso era uno de los síntomas, pues entonces vamos a tener una luz de casos como ocurrió en la pandemia, ¿no? Pero no va a parar aquí, ¿no? Es muy probable que esto ocurra el siguiente año con otro virus, con otro agente. Entonces, más que esperarse a que alguien les diga qué pensar, aprendan ustedes a hacer las búsquedas. Así que espero que esto les haya servido y pues nada más, que tengan un lindo día.